Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar por aquí. Bienvenido al alcalde del pueblo, que está por aquí, y todos los amigos y amigas que están esta tarde. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a Antonio por aceptar venir esta tarde a darnos esta charla. Miren, uno de los grandes problemas que podemos tener los cristianos es que en este momento tenemos un Papa que nos pide de una forma además testimonial y de una manera clara que nos preocupemos más por la tierra, ¿no? Y yo creo que posiblemente, a pesar de que ha habido en muchos momentos en la Iglesia pues intervenciones sobre la defensa de la tierra, posiblemente la más clara y contundente y posiblemente con una dimensión social más clara es la del Papa Francisco, que ha escrito una encíclica que hemos ido reflexionando algunas veces en la parroquia, pero que lo que no podemos olvidarla. Una de las cosas que me llamó la atención en un artículo de Antonio que se llamaba Razón y Fe para cuidar la tierra, me parece que decía, Razón y Fe es que para defender la para tierra. defender la tierra, me llamó mucho la atención que se había leído un montón de cosas, desde la Populorum Progressio, ¿no?, de Pablo VI, hasta a Leonardo Boff, a Desmond Tutu, de muchísimos, y me asombró el conocimiento que tenía y además encima sobre el tema en la Iglesia cuál era, y de muchas de otras religiones que se planteaban, o de otras confesiones de fe que se planteaban el cuidado de la tierra, y en este momento de una forma pues muy importante. Me llamó mucho la atención y sobre todo la valoración que hacía del Papa Francisco, y mi sensación es que lo había leído muy bien porque había captado perfectamente el fondo de eso. No es solamente una carta para defender el ecologismo, es algo mucho más que posiblemente él también hoy, esta noche, lo diga. Y nos parecía importante que su voz pues la escucháramos, porque si hay algo que define a Antonio es su lucha por las renovables, no como un elemento puramente táctico, sino como un elemento estratégico más utópico, ¿no?, en el sentido que nosotros sabemos cuál. Y para mí me parecía importante, y para la gente que decidimos que le viniera, que hoy estuviera con nosotros y nos acompañara. Saben que es de Agüimes, ha sido alcalde desde el año 87. Él es licenciado en Geografía e Historia, pero se especializó en temas de arte, ¿no? Historia del arte. En Historia del arte. Ahora tiene un arte mucho más complicado que es el arte de la política. Mucho más complicado. Mantenerse en la honestidad en el mundo de la política posiblemente es uno de los artes que yo confío, porque para muchos de nosotros es un referente. Él lleva desde el 2015 como presidente del Cabildo y ha seguido con su propuesta con las renovables, luchando en este momento por intentar que Canarias tenga una sostenibilidad en este tema. Yo no quería sino presentarle, darte las gracias por estar aquí y aprovecharle. Le pueden preguntar después, porque me parece un momento importante para todas esas preguntas que tenemos ahí y que necesitamos. Le pueden preguntar hasta por las cabras si quieren, ¿no?, por cualquier cosa, pero lo más importante que tenga que ver con el tema que vamos a tratar. Gracias y bienvenido. Con este que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Alcalde, alcaldesa, miembros de la corporación, de Valsequillo, de Telde, señoras y señores. Un placer estar con ustedes aquí esta noche. Muchísimas gracias, Jorge, por invitarme. Esto surge además porque comentamos efectivamente ese artículo y el papel importante que está jugando el Papa Francisco en defensa de los pobres y la naturaleza, que van íntimamente ligados, y podemos hablar también de esto. Perdona la confianza. ¿Se oye bien detrás o subo el volumen? Vale, si pueden acercarse mejor, pero voy a intentar subir el volumen. Perdóname.
Yo alzo un poquito la voz, pero no, ya se oye, ya se oye. Les decía que surgió de una conversación, además de todo esto, ¿no?, de haber comentado el artículo que escribí sobre el Papa Francisco, su decidida implicación en la defensa del planeta, y de la defensa de la naturaleza y de los más vulnerables, de los más desprotegidos, que tiene que ver bastante en estos momentos lo que pasa en el mundo con el cambio climático, el desastre medioambiental y el aumento de la pobreza en distintos lugares del planeta. Y comentábamos los problemas que tenía esta Tierra, que tiene Europa, con el calentamiento global derivado fundamentalmente del uso de los combustibles fósiles. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no te vienes un día y hablamos de todo esto? Y uno que como dice que sí, pero cuando llega la fecha dijo, Dios mío, si además no he tenido ni tiempo para prepararme nada. Pero bueno, de verdad encantado. Yo creo que estas cosas es muy importante que las hagamos, que reflexionemos juntos, compartamos inquietudes y que busquemos también juntos alternativas a la situación que vive esta Tierra, que vive el planeta, pero desde luego hay que empezar desde lo más cercano. Decía un escritor mexicano, Carlos Fuentes, decía que no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. Por tanto, hay que empezar desde abajo a construir el mundo que queremos. Este es un tema árido, el de la energía y todo lo que gira alrededor de los monopolios en el mundo que controlan la economía y generan y el poder, ¿no?, sobre nosotros y los gobiernos del mundo. Es un tema muy árido. Yo voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible, sin alargarlo mucho, porque yo creo que lo importante después es que hablemos y podamos dialogar. Voy a empezar desde el ámbito de la energía. Para un territorio como el nuestro es fundamental que rompamos las dependencias con la energía, con la alimentación, es decir, con los productos que tenemos que comprar desde fuera para poder alimentarnos, y con el agua. Son tres pilares fundamentales para la soberanía de nuestra tierra. Sin estos tres pilares sería muy difícil nuestra subsistencia. Yo me he centrado en los últimos años en defender un nuevo modelo energético para Canarias, para Gran Canaria. Y tiene mucho que ver también la energía con el desarrollo de una mayor soberanía en el tema hídrico y también alimentario. Jeremy Lach es un señor que estuvo muchos años trabajando en la BP, que es una de las mayores petroleras del mundo, y hoy, como San Pablo, se convirtió y hoy está trabajando en el sector de la fotovoltaica, en el sector de las renovables. Él dice que en estos momentos vivimos en el mundo una auténtica guerra civil entre los que defienden las energías limpias y los que mantienen el negocio de las energías contaminantes, fundamentalmente el gas, el petróleo y el carbón. Alrededor de ellos giran enormes poderes económicos que controlan a su vez, además, países en el gobierno en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía, que depende de las Naciones Unidas y que está conformada por distintos países, algunos más progresistas y otros más conservadores, defiende que 2/3 de los combustibles fósiles que permanecen en el interior de la Tierra deberían permanecer sin extraer. La OCDE, que es una organización empresarial mundial, dice que los fósiles, o fósiles bloqueados, tenemos que dejar de combustibles fósiles, o planeta bloqueado. Vamos a seguir avanzando en la destrucción de nuestra Tierra. Pero a pesar de estas advertencias de científicos del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, a pesar de todo esto, se destinan hoy en el mundo miles de millones de euros a comprar estudios de universidad, medios de comunicación, para fomentar el negacionismo del clima, del calentamiento global. El paradigma es en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump, que lo conocen ustedes, ya saben, defiende que no es verdad que exista el calentamiento global, no es verdad que el hombre, con su actividad económica, con el desarrollismo del mundo, con este capitalismo voraz que nos convierte a los hombres y mujeres en meros consumidores, dice, él plantea que esa huella
de la actividad económica del ser humano en el planeta no contribuye al cambio global. Por lo tanto, nada de poner coto, nada de poner remedio a ese neoliberalismo, a esa concepción del mundo como un mero negocio, como que los ciudadanos solo servimos para consumir. Esa es la teoría del capitalismo más salvaje. Ahí en Estados Unidos han financiado la campaña de Donald Trump, empresas establecidas en el mundo. Ustedes conocen los rollos de servilleta esas, Cologar, por ejemplo. Pues son las industrias COA, los hermanos COA son los mayores financiadores del negacionismo en el mundo. Son multimillonarios que no quieren que adoptemos medidas que puedan poner límites al desarrollo de sus empresas. En estos momentos, el 80% de los conflictos que se producen en el planeta tiene que ver con la extracción de los combustibles fósiles. Cada vez hay menos combustibles fósiles, escasean, por lo tanto hay que controlar a los gobiernos, por lo tanto se producen crisis en los gobiernos, se producen enfrentamientos entre países propiciados muchas veces por los grandes petroleros, por los grandes grupos económicos, para tener en sus manos el control sobre las materias primas. Luego, en estos momentos, los combustibles fósiles son las materias primas más preciadas. El calentamiento está poniendo en riesgo nuestra supervivencia. Y sí, solo en España el 65% de las emisiones que se producen de CO2 a la atmósfera lo producen las eléctricas que consumen combustibles fósiles. Pero es que estamos hablando de que en el mundo el 80% de los gases de efecto invernadero lo producen grandes multinacionales como Chevron, Texaco, ExxonMobil, la BP que decía antes, Shell. Es decir, son estas grandes compañías las que están con la insistencia en el uso de los combustibles fósiles provocando la situación que vive este planeta de calentamiento global. Un ciclón, ¿no? ¿Cómo se llama? El Irma, que no me sale la palabra, el huracán, y ahora este otro huracán. Y vamos a seguir viviendo situaciones como esta. Pero es que Canarias no está alejada de esas consecuencias. Nosotros estamos ya sufriendo los daños del cambio climático en las islas. Hay muchísimos síntomas. El ITC empieza a advertirnos de que los alisios empiezan a desviarse hacia el este. Eso significa que puede cambiar el clima en nuestras islas. Y el clima es lo que en estos momentos hace que, digamos, que soportemos una industria turística de primer nivel. Sin estas condiciones climáticas, el sol y playa, difícilmente podríamos mantener un turismo. Por lo tanto, puede tener graves consecuencias sobre nosotros el que los alisios se desvíen hacia el este. Pero aumenta el nivel del mar y tiene mayores consecuencias en las islas. Y aquí ya la Universidad de Santander ha hecho estudios sobre el aumento del nivel del mar en nuestras islas y empieza a advertir de que el crecimiento es mayor que en otros territorios del Estado. Están apareciendo en nuestras aguas, debido al calentamiento global, ustedes han seguido todo este fenómeno de las cianobacterias este verano, también peces que vienen de otros lugares. Estos días comentaban los medios de comunicación que hay una especie de pez tamboril que está llegando a nuestras aguas que es altamente tóxico, muy tóxico. Eso no se había producido nunca. Ha aparecido también la ciguatera. Todos saben que hay peces de determinados pesos que ya no se pueden consumir directamente en Canarias, que tiene que pasar el control sanitario porque contiene ciguatera, que produce también al consumirla enormes daños en el organismo humano. Estamos viviendo también y vamos a seguir viviendo periodos enormes, continuados de sequías y también momentos intensos de precipitaciones, que eso tiene que ver también con el cambio climático, además del aumento de la calima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que nos incumbe lo que está sucediendo con el calentamiento global a nivel planetario. Les empecé diciendo que había un teórico de las renovables que hablaba de una guerra civil en torno a las energías. Y planteaba también que España es uno de los escenarios en estos momentos mundial clave
en esta guerra entre las energías fósiles y las energías limpias. Y les cuento por qué. En los años 80, en los años después de los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció una especie de pacto entre las distintas opciones políticas, izquierda, la derecha, socialdemocracia, jugó un papel fundamental para apostar por el estado de bienestar. Es decir, romper con aquella grave crisis mundial que produjo enormes millones de muertos y construir un mundo nuevo, ¿no? Un mundo en el que se fomentara la igualdad. En los años 80, Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, generaron un movimiento económico mundial llamado neoliberalismo, que se apoya en el capitalismo, pero que lo lleva a las máximas consecuencias, el capitalismo más salvaje, ¿no? Que desprecia a las personas, a la naturaleza. Ese neoliberalismo es el que se ha adueñado del mercado mundial, de los gobiernos del mundo, del capitalismo. La crisis tiene que ver bastante con esta situación. Bueno, pues esa corriente neoliberal empieza a calar en todo el mundo y en España ya tiene sus primeros indicios con los gobiernos de Felipe González. Felipe González empieza a vender las grandes eléctricas públicas españolas o la banca pública española y empieza a decir que era como tener un elefante en el salón de una casa, que esas cosas hay que desprenderse. Porque el sistema lo propiciaba, decía, no pueden estar, el Estado no puede tener empresas públicas, eso tiene que estar en manos de la iniciativa privada. Y cuando llega José María Aznar al poder con el señor Rato, bueno, pues entonces ya culminan este proceso de privatización de todo. Y privatizan la banca, privatizan las eléctricas. Y les voy a poner un ejemplo, solo para centrarme, como estamos hablando de energía, en el tema energético. Nosotros teníamos Endesa, una gran empresa pública española. Endesa se vende y empiezan a intervenir en su venta y a hacerse todos ricos, Acciona, después aparece una OPA de E.ON, al final termina comprándola una empresa italiana, Enel. Y esta es una empresa pública del gobierno italiano, al final nosotros vendemos una empresa pública a España y la compra un Estado y se queda con una empresa que era del Estado español. Bueno, en todo ese proceso ha habido, desde luego, una clara intención de favorecer la implantación de un modelo de las energías fósiles a través de un oligopolio eléctrico en el Estado español. Eso ha hecho que en los últimos años todas las decisiones políticas que se han ido tomando es para favorecer a este sector. Crean una asociación que se llama UNESA, en la que está Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y desde luego esta compañía. Al final, fíjense lo que son las cosas. El señor Rato, de esta compañía y de las otras eléctricas, terminó llevándose más de 80 millones de euros a través de una empresa que creó de publicidad. Entonces, todas estas empresas privatizadas contrataban la publicidad con las empresas del señor Rato, o el señor Aznar, que termina sentado, también lo hizo el señor González y otros políticos españoles, terminan sentados en los consejos de administración de las grandes eléctricas, que le pagan de esta manera el que haya vendido lo que era de todos las empresas eléctricas españolas. Y entonces se empieza a idear, a diseñar una campaña para evitar algo que no puede tener, a lo que no se le puede poner puertas, la penetración de las renovables, y ahora les explico por qué. Y empieza a apoyar el fracking, que es extraer gas del interior de la tierra. Es una técnica que produce después seísmo, como pasó en Castellón, que hubo que pararlo porque propició 500 movimientos sísmicos con un cementerio de gas adjudicado a Florentino Pérez y cuya paralización hace que todos los españoles tengamos que pagar en el recibo de la luz 1.400 millones de euros. Y hablo de seguir subvencionando al carbón, etcétera, etcétera, ¿no? En España nos gastamos 45.000 millones de euros cada año en importar energía del exterior. Eso desequilibra nuestra balanza
de pago. Incumplimos más de 100 indicadores de 265 de los indicadores de sostenibilidad de un país. Nosotros incumplimos más de 100. Cada español necesita 5,3 hectáreas y nosotros, de huella ecológica, de huella humana en la naturaleza, y solo disponemos de 1,8. En Canarias, de 0,1. Entonces el daño es mucho mayor en esta tierra. Me avisan si me alargo mucho para no... Bueno, en Canarias, como les decía, ese escenario de guerra civil entre las energías fósiles y las limpias es más duro aún. A nosotros nos cuesta 1.300 millones más cada año, que afortunadamente no pagamos los canarios, porque se incluye en el recibo de la luz, en eso es lo que ustedes han oído del déficit tarifario, lo pagan todos los españoles, pero nos cuesta cada año 1.300 millones más consumir energía en Canarias, de combustibles fósiles en su mayoría, porque solo tenemos el 8% de energía limpia en nuestra tierra. Y tenemos los elementos naturales que hacen que podamos disponer de los mayores índices del conjunto del Estado español para producir energía limpia. Gastamos 1.300 millones más, tenemos un 8% nada más, y en Canarias producir energía limpia cuesta 89 euros el megavatio hora. 90 euros megavatio hora. Con los combustibles fósiles, 200 euros el megavatio hora. La diferencia es notable, pero solo producimos el 8% de energía limpia en nuestra tierra. Hay un monopolio, desde luego al que no le interesa que penetren las renovables. Y entonces nos engañan diciendo que, bueno, que el gas es un combustible de transición hasta que lleguen las renovables y por lo tanto que tenemos que apostar por el gas. Otra trampa. Esto es porque han hecho una inversión enorme en el Estado español, 27.000 millones de euros en comprar plantas de ciclo combinado que están cerradas hoy, están paradas y quieren venir y ponernos una aquí. Están paradas porque en España también es más barato producir energía limpia. Con las renovables sale mucho más económico y ya hay días en los que hay que parar las plantas de ciclo combinado, hay que parar las plantas nucleares, hay que parar las plantas que producen energía con el agua, porque las hidroeléctricas, porque el viento produce la energía suficiente para el conjunto del Estado a un precio mucho más barato. Nosotros esto depende de un esfuerzo colectivo, de mucha información, de mucha concienciación, de convertirnos en ciudadanos que reivindiquen un mundo mejor para nuestra tierra, para las futuras generaciones de canarios, para no hipotecar el desarrollo de Canarias. Y debemos avanzar por muchísimos caminos para hacerlo posible. Desde luego, está en manos de cada uno de nosotros defender la eficiencia y el ahorro. Eso ahorra muchísima energía, por lo tanto muchísimos recursos, muchísima contaminación. Todo lo que hagamos en nuestros hogares consumiendo menos energía, luego estamos haciendo, nosotros poniendo de nuestra parte para la defensa de la naturaleza, para la defensa del medio natural, para la defensa de las personas que pueblan la tierra. Tenemos que favorecer el autoconsumo. Hemos conseguido en los presupuestos del Estado eliminar el impuesto al sol. Bueno, les decía, se me quedó atrás, decía que dentro de estas prácticas que pusieron en marcha Aznar y Rodrigo Rato para frenar las renovables en España, adoptaron 3 medidas principalmente. Una, eliminar las ayudas a las plantas eólicas y fotovoltaicas mientras mantienen las del gas, mientras mantienen las de las nucleares. Eliminar poner un impuesto al sol al autoconsumo. Me acordé ahora al hablarles del autoconsumo y ahora les explico lo que es eso. Y en tercer lugar, eliminar con carácter retroactivo las ayudas que se estaban dando, lo que llevó a la ruina a muchas familias que habían apostado por poner sus ahorros en poner unas plaquitas fotovoltaicas en su finca, en su industria o en sus hogares. El impuesto al sol se lo inventan para evitar que cada uno de nosotros en nuestras casas podamos poner una plaquita de fotovoltaica o un pequeño generador si vivimos en el campo y producir la energía que consumimos. Nos graban y lo que podíamos amortizar en 5 años y a partir de ahí no le pagamos nada a las eléctricas, bueno, al grabarnos hace que no podamos amortizar la inversión, por lo tanto nos penalizan y por lo tanto nos disuaden de hacer esto.
Hemos conseguido incluir en los presupuestos del Estado que para Canarias eso sea una excepción, y ahora vamos desde el Cabildo a hacer unas campañas informativas que todos tomemos conciencia de lo que eso significa, de lo que podemos invertir y de lo que nos podemos ahorrar para tener en nuestros hogares pequeñas plantas que produzcan la energía que consumimos y por lo tanto no tengamos que pagar cada mes estos residuos que hacemos hoy gravosos a la Endesa, a la compañía que se nos suministra de energía. Por lo tanto, tenemos que fomentar en Canarias un mix renovable apoyado en las eólicas, en la fotovoltaica. Estamos investigando en el Cabildo en estos momentos las posibilidades que tiene el interior de la Tierra, la geotermia, para generar energía. Eso sería extraordinario porque es inagotable, la tendríamos todo el tiempo y estamos haciendo una inversión, va a ser probablemente superior al 1,5 millones de euros, pero si conseguimos dar con los lugares en Gran Canaria donde se puede producir energía con el calor del interior de la Tierra, estaríamos salvados. Eso nos daría la posibilidad de ser autónomos, de no depender en absoluto del exterior. Tenemos que sustituir las grandes centrales térmicas por plantas más ligeras, favorecer la implantación de las hidroeléctricas, generar industria, investigación en Canarias y romper la dependencia de los fósiles. ¿Qué estamos haciendo desde el Cabildo para cambiar este escenario? Pongo 4 ejemplos nada más de lo que estamos haciendo. Queremos un modelo de isla que llamamos de ecoisla, de desarrollo ecosocial, que tenga en cuenta a las personas que viven en la tierra, en las peores condiciones, en condiciones de precariedad, en condiciones de pobreza, y que sean las que se vean más favorecidas de un modelo de desarrollo económico alternativo que pretendemos. ¿Qué tiene que ver con la implantación de las renovables? Con un mayor aumento de la producción de alimentos, de la agricultura y la ganadería local, con la movilidad sostenible, apostar por el coche eléctrico, por el turismo sostenible, un turismo que no invada más el territorio, que no haga más daño al paisaje, un turismo verde, ecológico de la naturaleza, gastronómico, cultural, activo, deportivo, intentar diversificar la oferta turística, que no sea construir más hoteles, más camas. Reforestar Gran Canaria, y hemos dedicado unas partidas muy importantes, ahora 4 millones cada año, para repoblar la isla. Eso también es un elemento que capta el CO2 y por lo tanto elimina la contaminación. Bueno, en definitiva, ese es el modelo de isla, un modelo de desarrollo social, de lucha contra la pobreza y lucha por un desarrollo económico alternativo, limpio, alejado del modelo de desarrollismo que hipoteca el futuro, como les decía, de los hombres y mujeres en nuestra tierra, destruyendo el paisaje y la naturaleza. Hemos puesto en marcha un plan de adaptación y mitigación del cambio climático, creando un observatorio para el cambio climático en la isla. Estamos también trabajando ahora con los ayuntamientos, el pacto de los alcaldes, para conseguir que trabajemos juntos los 21 municipios y el Cabildo en desarrollar políticas medioambientales. Estamos poniendo en marcha la primera en Canarias y probablemente en Europa la primera de estas características, la central, ustedes habrán oído hablar mucho de ella, la central hidroeólica Chira-Soria. Eso es muy importante porque en la producción de renovables el viento no es continuo, el sol no es continuo, por eso necesitamos almacenar la energía para cuando no hay sol o cuando no hay viento. Y este tipo de centrales hidroeléctricas es como una gran pila, es como una batería, sirve como una batería y entonces, igual que lo hace el coche eléctrico, para poder producir más energía limpia. Hemos creado el Consejo Insular de la Energía, que es un órgano encargado de desarrollar las energías limpias en la isla. Y hablábamos al principio de razón y fe para defender la tierra. Yo estoy aquí hoy dando esta charla en una iglesia y por lo tanto entiendo que la mayoría de las personas que están aquí forman parte de la comunidad cristiana de Valsequillo. Y permítanme que lea una parte de ese artículo que yo escribí porque yo creo que es necesario, absolutamente necesario,
que apostemos por defender de manera científica, con datos empíricos, ¿no?, lo que es absolutamente necesario para transformar esta realidad social y económica, pero por otra parte es absolutamente imprescindible que pongamos todo lo que esté de nuestra parte para resolverlo. Por eso digo, razón, medio científico y también la fe. Creer que otro mundo es posible, luchar contra los más desfavorecidos, luchar por un cambio planetario, introduciendo un nuevo modelo de desarrollo económico donde las energías limpias juegan un papel fundamental. En ese sentido yo decía, hacen falta voces científicas, periodísticas, políticas y de la... Perdón, porque además yo... y de otra índole, rigurosas y solventes que hablen con claridad sobre estos asuntos. Y hacen falta voces que nos hablen de la espiritualidad ecológica, de los retos éticos sociales de la ecología, como plantea el teólogo Leonardo Boff. A mí me dice Leonardo Boff, yo llegué a Leonardo Boff por los hermanos de La Salle en Agüime, un hermano de La Salle que me veía que yo escribía mucho, me interesaba mucho este tema, entonces me pasaba, y al final me lo terminé leyendo todo. Y dice, por eso decía, de ahí la importancia y la implicación del Papa Francisco y de su última encíclica, Laudato Si, que influye notablemente en los cristianos del mundo y en millones de ciudadanos no creyentes o en participantes de otras religiones. Decía, en esta encíclica que nos habla sobre el cuidado de nuestro hogar común, el Papa profundiza en el problema global del cambio climático con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. En la lucha contra las emisiones, reemplazando, como les decía, los combustibles fósiles por energías renovables, en la relación de la humanidad con la Tierra, en la injusticia ecológica y su impacto en los pobres y vulnerables, creando nuevas formas de esclavitud, en cambiar los hábitos de vida renunciando al consumismo desaforado, en tomar conciencia y actuar. Y decía, y Francisco se moja y acusa a empresas y a multinacionales y a gobiernos del uso desproporcionado de los recursos. Toma partido hasta mancharse y va más allá. Y unas semanas después de esta encíclica convoca una cumbre de grandes ciudades, Nueva York, París, Madrid, Bogotá, para pedirles conciencia ecológica, para demandar una implicación decidida de la ONU en la cumbre de París y un acuerdo fundamental y básico para el planeta. Decía que Bergoglio hace una defensa a ultranza de los movimientos ecologistas y critica duramente la pasividad tradicional de la Iglesia y a la Iglesia más reaccionaria, de la que ha recibido numerosas críticas por esta iniciativa. Pero para hacer justicia, decía yo, no toda la Iglesia católica ha actuado siempre de la misma manera. No toda ella ha sido pasiva con el medio ambiente y la defensa de los pobres. El primer programa global de sostenibilidad tuvo su origen en el Consejo Mundial de Iglesias, que nació de la encíclica Populorum Progressio, y planteó que los tres grandes ejes de la nueva evangelización debían ser la justicia, la paz y la preservación de la naturaleza. La Cumbre de Río tuvo su origen en la Carta de la Tierra elaborada por comunidades cristianas. La Carta de la Tierra es un documento extraordinario. Yo les animo a que lo lean, que lo trabajen. Ahí están los orígenes del movimiento ecologista, después que tanto ha ayudado a generar conciencia en el mundo. Juan Pablo II hizo un discurso en su día sobre la tierra y la ecología, pero pasó desapercibido. También el movimiento católico por el clima, conformado por religiosos, laicos, teólogos, científicos y activistas de distintos lugares del mundo, se constituyó hace ya años por católicos de distintas naciones, continentes y clases sociales conscientes de que el cambio climático antropogénico que produce el hombre en la naturaleza pone en peligro la creación de Dios y de todos nosotros, especialmente los pobres. Decía así, de manera textual, lo estoy leyendo entrecomillado. La ecoteología nos habla también de eso, e insta, entre comillas, a cada hombre a la responsabilidad de conducir al mundo a la armonía ecológica, conduciendo a los pobres, los seres más vulnerables de la creación, a la justicia y a la liberación. Sin duda, de este movimiento se ha impregnado el Papa Francisco, comentaba yo, dice que ha defendido en esta encíclica que no es verde, decía, sino social, ya que la ecoteología plantea defender del expolio a la naturaleza y a la gente más desfavorecida. Se trata de algo muy cercano a la ecología social que defiende la izquierda moderna y comprometida, a la que defiendo yo, por ejemplo. Por eso decía y expresaba en este artículo que hay una total sintonía en la propuesta del Papa que me pareció profundamente progresista.
No hablo de ideología, hablo de progresista en el sentido de defender de manera decidida, radical, comprometida el desarrollo del ser humano en condiciones de igualdad y la naturaleza. Y decía, si hay alguien que haya ahondado en todo esto es Leonardo Bosch. Para este teólogo de la liberación y teólogo de la ecología, la defensa del medio ambiente es la única respuesta a la crisis que amenaza al planeta y al sistema de vida. A principios de este siglo, Bosch escribió 2 libros fundamentales para entender este tema y yo diría que para comprender también la implicación del Papa Francisco. En Florecer en el yermo y La voz del arco iris, Bosch nos habla de la espiritualidad ecológica y los retos éticos sociales de la ecología frente a la pobreza y la exclusión. Para este cristiano de la liberación, la crisis ecológica revela la crisis del sentido fundamental de nuestro sistema de vida, de nuestro modelo de sociedad y desarrollo. No podemos, decía, seguir apoyándonos en el poder como dominio y en la voracidad irresponsable de la naturaleza y de las personas. Continuaba yo, afortunadamente no solo la Iglesia Católica se implica en la defensa de valores ecosociales. Ya en 2009, 30 religiones se reunieron en Inglaterra en la Conferencia Climática Religiosa, Muchos cielos, una única tierra, y defendieron, como el obispo Desmond Tutu, que solo tenemos un mundo, este mundo. Si lo destruimos ya no tendremos nada. Y lo volvieron a hacer en la declaración de la Cumbre Interreligiosa sobre el Cambio Climático 2014, llamando a acciones concretas para reducir las emisiones de carbono. Jeffrey Sachs es un señor, un socialdemócrata, consultor de Naciones Unidas, del que se dice que ayudó al Papa Francisco a construir, a diseñar esta encíclica. Y termino con esta frase de él y luego si quiere abrimos el turno de conversación, de poder aclarar las dudas o incluso a que se me cuestione lo que yo estoy diciendo por parte de ustedes. Dice Jeffrey Sachs, la ciencia puede revelar los peligros medioambientales causados por la humanidad. La ingeniería puede crear instrumentos para proteger el planeta y la fe y el razonamiento moral pueden brindar la sabiduría práctica, como habrían dicho Aristóteles y Tomás de Aquino, para adoptar opciones virtuosas en pro del bien común. Y yo terminaba entonces el texto diciendo razón y fe entonces para preservar el mundo que nos queda. Yo creo que forma parte de todos y cada uno de nosotros, desde la militancia religiosa, desde la militancia social, desde la militancia política. Está en nuestras manos poder construir un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Han visto que la charla había una primera parte que tiene que ver en situarnos en el mundo, como estaba, y la guerra civil, esa que tú planteabas, cómo en Canarias se plantea ese tema y cuáles son las propuestas que quieren ser realistas. Los cambios tienen que ser no solamente personales y ambientales, sino estructurales, y hay propuestas estructurales en Canarias para poder conseguir el cuidado de nuestra tierra. Y por último, pues desarrolla esa otra parte que es muy interesante, les invito a leer el artículo, donde habla de las implicaciones de la razón y de la fe, y habla de la espiritualidad, en el sentido de la importancia de la espiritualidad como elemento también transformador de las personas y con la sabiduría suficiente para hacer un cambio en nuestro mundo. Yo creo que más o menos ese era el esquema, si no te lo he recogido mal. A partir de ahí yo creo que lo importante es que hagamos preguntas concretas y que se las planteemos a él. Levanten la mano los que quieren. Pedro. Aprovechenlo ahí, Señor presidente, yo empiezo por felicitarle. Muchas gracias. Por toda, todo el repaso que nos ha dado después de la Segunda Guerra Mundial y, en fin, que para nosotros ya desde fuera, pues nos da cultura, no cabe duda. Ahora yo ya me voy a nuestra isla, porque todo lo que ha dicho, que oímos a Jorge, lo oímos a usted, en el plan de que global, pues muy bien, igual nos quita 10 minutos o media hora de que pensamos, pero después decimos, bueno, ¿y yo qué hago ahí? Nada, yo tengo que venir a mi isla. Entonces, usted como presidente,
ya lo voy a ver exactamente a Mila y a mi pueblo. Ahí es donde está. Y ya le he oído decir que tiene también unos convenios, esto y lo otro. Lo que a mí me preocupa de todo esto, ya yendo al terreno un poco práctico, es el compromiso de los políticos y una seguridad jurídica que tengamos para emplear. Después buscaremos las subvenciones, pero de momento ver las inversiones que tenemos que hacer los empresarios agrícolas y que tenemos agua, pero agua no como antiguamente, agua mangante, agua teniente, agua tal, que le hablo así como buen canario, que usted como lo es y yo también. Entonces ya me voy un poco a decir bien, ¿en dónde podemos ya, a partir de esta buena voluntad que veo que tiene el Cabildo, hago un paréntesis, que veo que tiene mucho dinero pero tampoco se lo dejan tocar, eso es lo que dicen los periódicos, yo es que leo los periódicos, perdón, y en fin, ya no me voy a extender más ahí, sino ya me voy un poco a concretar en nuestra isla, ya no quiero ni hablar de las palmeros ni los chicharreros, de Gran Canaria, que es donde podemos nosotros hacer los temas. Entonces, pues si nos dice un poco, claro, sin comprometerse mucho, porque ojalá le quede a usted 2 años y ojalá vuelva usted a repetir y tengamos 6 años para poder hablar con usted y con nuestro alcalde, porque desde aquí, y es una zona que creo que es de la zona, porque esta zona es la que tengo que hablar bien de esta zona, que podemos sacar mucho adelante. Entonces, un poquito ya concretando a los que estamos aquí, diciendo, bueno, pues para Valsequillo, que de aquí depende Telde y depende mucho y de aquí vamos saliendo. Es decir, pues vamos a ir haciendo estos planes concretos y tal y cual para uno empezar a funcionar. Y muchas gracias. Gracias, Pedro. Vayan pensando las preguntas. Podemos hacer muchísimas cosas. Hay una parte fundamental, importantísima, y es leernos los programas electorales. Podemos decidir muchísimo con nuestro voto, aunque no lo parezca. Podemos elegir una opción u otra. Podemos elegir a quienes apuestan por las renovables o a quienes apuestan por los fósiles. Por lo tanto, ya ahí hay una decisión que es soberana de cada uno de nosotros y que es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Empezar por eso, por ser conscientes de lo que representa nuestro voto, la posibilidad de decidir las políticas que se hacen en nuestra isla. A nivel después de, como ciudadano o como pequeño empresario, ya les decía, en estos momentos existe la posibilidad, vamos a informar sobre eso, del autoconsumo. Todo lo que hagamos por no consumir energías fósiles, estaremos haciendo, ¿no? Estaremos haciendo por evitar enviar CO2 a la atmósfera, por propiciar menos el calentamiento global y su incidencia sobre la tierra donde vivimos. Eso lo podemos hacer también cada uno de nosotros. Eso por hablar en una dimensión importante en nuestros hogares o en nuestra industria. Pero hay cosas, muchísimo más detalles que podamos hacer. Por ejemplo, no utilizar los plásticos en las bolsas de la compra. Fíjense que en el año 2050, habrá más plásticos en el mar que peces. Nosotros hemos perdido en Canarias, en los últimos 40 años, el 90% de los peces. Nos queda el 10% de los peces que había hace 40 años en nuestras aguas. Por lo tanto, todo lo que hagamos también para evitar ese tipo de contaminación es muy importante, lo podemos hacer cada uno de nosotros. Cambiar las bombillas en nuestros hogares, no dejar esas lucecitas rojas de los aparatos domésticos tan encendidas. Son gestos que parecen pequeñitos, pero la suma de todos esos gestos evita muchísimo CO2. Por lo tanto, evita daño a la naturaleza. También podemos hacer todos esos en cada uno de nuestros hogares. Luego está todo lo que les he contado que vamos a hacer, que estamos haciendo, que estamos propiciando desde las administraciones públicas, en este caso desde el Cabildo de Gran Canaria. Parques eólicos, queremos además hacer consorcio con los municipios para generar energía limpia. Es muy importante también que apostemos por la movilidad sostenible. Cada vez más los coches eléctricos son más baratos, cada vez hay mayor autonomía, porque todo el que puede hacer un esfuerzo y en vez de comprar un coche de gasoil, compra un coche eléctrico, está contribuyendo también. Cada uno de nosotros podemos hacer una labor muy importante.
Y luego defender lo que les decía, defendemos un modelo no invasivo para el territorio. Nosotros creemos que ya en Canarias no se puede ocupar más suelo, que existe el suelo urbano suficiente, por ejemplo, para el desarrollo turístico. Bueno, todo eso lo tenemos que defender, tenemos que hacer lo posible para construir un nuevo modelo que no siga dañando al territorio. Pero claro que nosotros y las instituciones más cercanas tenemos en nuestras manos muchísimas posibilidades. Es verdad que quienes más influyen son los grandes poderes económicos, influye el Estado a la hora de tomar decisiones, pero desde el ámbito local, desde el ámbito municipal, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los municipios, muchos municipios están haciendo también en sus infraestructuras, en sus pabellones deportivos, en los colegios, pues poniendo también energía limpia, placas fotovoltaicas. Todo eso, desde luego, favorece un cambio de modelo, ¿no? ¿Y habrá subvenciones? Claro, por supuesto, y para el autoconsumo nosotros vamos a crear unas jornadas con el Consejo Insular de Agua, porque como le dijimos, en Canarias hemos conseguido que el Estado, en la negociación de los presupuestos del Estado, se elimine el impuesto al sol. El impuesto al sol se lo inventó un ministro canario por más señas, que era para gravar el uso de la energía en los hogares. Es decir, yo compro una placa fotovoltaica, la instalo en mi casa, produzco la energía y encima le tengo que pagar a la eléctrica por hacerlo. Eso ya en Canarias no sucede. Eso en Canarias se ha eliminado hasta el año 2022. Todo lo que se instale de aquí al 2022 ya no paga ese impuesto. Por lo tanto, daremos mucha información sobre ese tema. Nada, encantado. Bueno, pues buenas noches a todos, a todas. Un placer tener aquí a Antonio, referente de muchos de nosotros. Yo, en primer lugar, felicitarte, como siempre, pues, porque sin duda eres el que nos lidera a nosotros, a muchos responsables políticos, en este cambio de modelo que se pretende, ¿no? En cualquier caso, contestando también al vecino, a don Pedro, estamos en un camino mutuo de trabajo donde hay varios proyectos que nacen desde el liderazgo de las consejerías del Cabildo Insular de Gran Canaria y que ya Valsequillo pues, se ha adherido, como el Pacto del Cambio Climático del Alcalde, en donde bueno, se va a llevar a cabo todo ese estudio de emisiones de CO2. También estamos trabajando con ese céntimo verde, que yo creo que es histórico ponerlo en marcha y que va a permitir, y en el que tú también conoces algo, respecto a la posibilidad de crear paisajes, crear productividad en el municipio, y en el que, bueno, pues ya trabajando también con la Consejería de Medio Ambiente para poder ponerlo en marcha en el municipio de Valsequillo, con muchas hectáreas que están abandonadas y que perfectamente pueden crear paisajes, crear productividad con nuestro propio árbol, el almendrero, el castañero, el nogal, pero a la vez también fijar el CO2 y por lo tanto hacer un planteamiento de favorecer. Que en este campo, además, el Ayuntamiento de Valsequillo ha hecho una propuesta preciosa a la que vamos a seguir apoyando, en el sentido de hacer todo eso, ¿no? Y muchos más elementos que yo creo que estamos caminando desde toda la corporación, de forma conjunta, tratando de implantar aquí en Valsequillo un modelo que hoy realmente se quiere implantar en toda Gran Canaria. Y yo en esa reflexión, en donde los años que lleva uno desde el mundo educativo, desde la posición política, siempre en muchos discursos se habla de la sostenibilidad, de buscar un modelo de desarrollo acorde con el equilibrio de nuestra población, con el equilibrio de nuestra economía y que permita favorecer y conservar el patrimonio, ¿no? Y en ese sentido siempre lo he escuchado de todos y cada uno de los políticos y de todos y cada uno de los partidos políticos que van a las distintas instituciones pues, a buscar la gestión o la responsabilidad. Y ahí es donde está la reflexión, ¿no? Yo creo que en estos últimos años, con la propuesta que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, con esa propuesta de Ecoisla, es realmente cuando se está viendo y concretando con muchísimas acciones, desde la movilidad sostenible, desde la implantación del coche eléctrico, donde también Valsequillo
como otros municipios, está el de Nos Veremos favorecido en buscar infraestructuras que permita implantarse, bueno, cargar. Vamos a poner puntos de recarga en los municipios para que los coches eléctricos puedan recargar también con energía. Mi reflexión va en el sentido de las trabas, es decir, realmente, Antonio, en este nuevo modelo que se quiere implantar, que yo creo que es el que debemos fundamentalmente todos concienciarnos y ponernos mano a la obra, hasta qué punto se ha encontrado la propuesta de gobierno del Cabildo con trabas desde el punto de vista privado, incluso institucional, para llevar a cabo un modelo que realmente lideraría a toda Canarias en un cambio realmente sustancial, importante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que esos poderes, me gustaría también que nos hiciera alguna, algún ejemplo, alguna reflexión de lo que te estás encontrando, ¿no?, en ese proceso. Sí, luego no es fácil, es verdad. Yo les explicaba cómo existe un poder económico, político, que se resiste a que las cosas cambien de esta manera, porque sustentan un modelo económico en el que se encuentran muy cómodos determinados sectores económicos, políticos y sociales. Y les hablaba, por ejemplo, de las puertas giratorias, de cómo lo que sucede en las grandes eléctricas a nivel del Estado, donde los ministros y los presidentes que toman decisiones terminan después formando parte de los consejos de administración, cobrando 300, 400.000 euros al año, simplemente por reunirse un par de veces al año en un consejo de administración, pero son los que han favorecido después todas estas posiciones de presidentes, ministros de distinta índole. Eso que sucede a nivel de Estado, sucede a nivel también de cada una después de las compañías eléctricas, aunque parece que ya Enel, en este caso Endesa, está eliminando ese consejo de administración que está conformado también por grandes empresarios y políticos de las islas, ¿no? Pues también son los que marcan después las políticas y controlan a las instituciones y a los partidos a la hora de tomar las decisiones. Y claro, cada vez que das un paso en este sentido, bueno, como decía, prietas las filas y a combatir contra este modelo que pretendemos implantar. Y entonces de vez en cuando pues aparecen campañas en algún medio de comunicación intentando desorientar a la opinión pública, presionar a la institución para que no adoptemos determinadas políticas. Eso es así en muchas ocasiones. O lanzar el mensaje de lo que se pretende es frenar el desarrollo, que de esta manera no es posible seguir creciendo, etcétera, etcétera. Cuando el modelo que está implantado luego lo que ha hecho en los últimos años es generar una enorme fractura social, hacer que unos pocos se hagan muy ricos y unos muchos se hayan empobrecido. Que en estos momentos existan trabajadores que tienen su trabajo y son pobres porque no les da con su salario. O que eso que dice que ha aumentado el número de empleo sea porque para generar 70.000 contratos, un 90% de ellos sea de una semana. Claro, ese tipo de cosas, cuando tú las planteas y luchas contra ellas, bueno, tienes enfrente muchísimos enemigos, ¿no? Pero yo creo que no hay que renunciar a defender lo que uno cree y al compromiso que adquiere con los ciudadanos cuando llegas a una institución. Los coscorrones saben que sabemos que van a venir. ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta y la ocasión me la da, porque la contaminación atmosférica es una consecuencia que a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho, y lo digo sinceramente, porque estoy todos los días trabajando con la gente, vivo con la gente, veo los problemas de la gente y veo que están surgiendo patologías cada vez más severas, más agresivas, aunque la medicina avance. Tengo la oportunidad de decírtelo hoy, que qué pena de ahora mismo la contaminación del mar. Los peces prácticamente han disminuido, pero vemos que las aguas residuales van al mar. Y a mí me gustaría, en un momento determinado, que los políticos en ese sentido se unieran. Me da una pena tremenda cuando yo paso por el túnel de la Raja y noto aquel olfato penetrante, cuántas personas pasan por ahí día a día
y recibe ese olor y hay una modificación en su entorno, en su cuerpo celular en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, planteemos el sentido de unión para combatir esa situación. Como esas, otras cosas. Pero es importante porque esta isla, hasta hace 50 años era una isla que se puede decir virgen. Hoy prácticamente te encuentras epidemias en la agricultura, en las papas. El otro día, ayer me hablaba un señor que las papas las tenía en una cueva y las tenía, no las podías plantar. O sea, ha habido epidemias de afuera y nos hemos bajado un poco la guardia en ese sentido. Hemos bajado la guardia en ese sentido. Entonces, una isla como esta no era para haber llegado a esa situación. Yo, conociéndote, porque te conozco de muchos años, sabemos de dónde vienes, ¿me entiendes? Empuja a los políticos para que esta situación de contaminación atmosférica, contaminación de mal olor, no sé, hay que buscar soluciones, hay que estar unidos. No los políticos, sino todos, porque están surgiendo patologías que algunas veces digo yo, Dios mío, ¿cómo vamos a terminar y qué generación? Tenemos que pensar en el futuro, en la gente del futuro. Entonces, ese es mi planteamiento. Mi día a día coincidimos. siento No, todo lo contrario. No, pero no tienes que sentir nada, todo lo contrario. Me das pie a que hablemos de 4 cosas que me parecen muy importantes. Has hablado del mar y de los vertidos al mar. Has hablado de olores, pero yo ahora te explico los olores. Los olores no son del mar, los olores son del Salto del Negro, y ahora hablamos de ese tema también. Hablamos de las plagas que llegan a nuestras islas por falta de control en los puertos, fundamentalmente. Y has hablado de la contaminación ambiental, a la que me he referido todo el tiempo en esta charla, producida fundamentalmente por el uso de los combustibles fósiles. Son 4 elementos, que voy rapidito por cada uno de ellos. La contaminación por CO2, para empezar por ahí, la contaminación por la utilización de los combustibles fósiles, por tanto, emisiones de CO2 y de nitritos de sulfuro, etcétera, óxido de sulfuro, todo ese tipo de cosas que efectivamente, y nosotros defendemos, ya sabes, otro modelo. Estudiamos un informe de la Universidad de Valencia por cuando querían introducir el gas, donde las afecciones, sobre todo sobre los niños, sobre temas de asma infantil, temas pulmonares, sobre temas de alergia y tal, son importantísimos. Por lo tanto, defendemos un nuevo modelo. Aquí no se puede seguir quemando combustibles fósiles, tenemos que apostar por las energías limpias. 1. 2. Contaminación del mar. Todos hemos visto la polémica de este verano. Se vierten aguas fecales al mar, en unas islas más que otras, en algunas islas ninguno, como la isla de Gran Canaria. Porque tenemos que decirlo alto y claro, nosotros, desde los años 80, cuando aquel estudio, el ESPA 15, decía, se nos agota el agua, tenemos que agudizar la imaginación, ¿qué podemos hacer para que podamos seguir viviendo en nuestras islas sin irnos, porque se nos agota el agua? Entonces dijimos, pues hay que depurar las aguas y reutilizarlas, pues hay que fabricarlas y hay que construir desaladoras. Unas islas vivimos ese problema con mayor intensidad y otras con menos, y ahora tienen otro problema que no supieron afrontar en su momento porque no tenían esa misma necesidad que nosotros. Y nosotros en el Plan Hidrográfico de Gran Canaria hicimos un análisis, hicieron los técnicos un análisis. Si en el año 2005 nosotros no hubiésemos tenido la red de desaladoras que tenemos hoy en Gran Canaria, no hubiésemos tenido agua para suministrar a la población. No podríamos abrir el grifo en nuestra casa y beber y hacer nuestra comida. No había agua. La desalación ha hecho que tengamos agua suficiente y que utilicemos también las aguas depuradas en un 50%, que es las que se producen en Gran Canaria, para la agricultura, para los parques y jardines, campos de golf, etc. Entonces, ahí se ha dado en Gran Canaria un paso importante. Y esta polémica que surge porque en Tenerife se están en este momento vertiendo 57 millones de litros diarios de aguas fecales al mar, 57 millones de litros diarios de agua fecal al mar, eso no pasa en Gran Canaria. En Gran Canaria depuramos el 99% de las aguas.
Porque pensamos en eso, no es este gobierno del Cabildo, sino desde los años 80. O sea, había un problema en Bocabarranco, en Ginamar, y se ha solucionado en esta legislatura. Había un problema en el teatro en Las Palmas y se ha solucionado en esta legislatura, transformando las conducciones de las reollas para que no llegaran al mar más aguas que la que pudieran aguantar, soportar el emisario y las redes de la zona. Pero hemos hecho un esfuerzo importante ya, y han puesto el grito en el cielo, porque dice que Gran Canaria nosotros no estamos vertiendo el agua al mar y estamos aprovechando el 50%. ¿Y qué hemos hecho además? Puesto en marcha un plan, se llama Renovables y Agua, vamos a emplear 22 millones de euros para producir energías limpias en las desaladoras y las depuradoras. ¿Para qué? Para abaratar el coste, porque es mucho más barato con las energías limpias producir la energía. Por lo tanto, abaratamos los costes y podemos ofrecer agua en mejores condiciones a los agricultores, a precios más baratos, y por lo tanto que se pueda utilizar también el agua depurada en su práctica totalidad. Olores, al pasar por el túnel. Hemos inaugurado en esta legislatura los 2 ecoparques, el ecoparque del sur de Juan Grande y el ecoparque del Salto del Negro. Al próximo pleno del Cabildo vamos a llevar un compromiso que en el año se va a mantener la situación del Salto del Negro como está ahora hasta dentro de 15 años. Que nos damos un plazo de 15 años para cambiar ese espacio. ¿Por qué se producen los malos olores? No sé si ustedes han visto que en este momento un conflicto, que hay una concejala de Las Palmas, que han llevado a los tribunales, porque es que hay un pozo, digamos, la basura en el Salto del Negro se enterraba. Y en algunos casos se enterraba sin que estuviera cerrado el vaso, con lo cual echabas toda la basura y todo eso se filtraba. Y se filtraba al acuífero. Claro, entonces estábamos contaminando las aguas interiores. Y entonces ese vaso ahora se está vaciando. Ese vaso se va a impermeabilizar todo y era el que quedaba. Y por eso todavía se siguen produciendo los olores. Pero el resto del parque ya se puede visitar. Incluso se van a programar visitas con los escolares. Ahí se ha dado 2 pasos también importantes. Juan Grande y Salto del Negro, para crear 2 ecoparques potentes en la isla, ¿no? Que trate bien los residuos, porque eso es otra parte importante a la hora de decir un modelo económico. Estamos hablando de economía, no me he referido a eso, para que se podría estar hablando muchísimas horas. Gran Canaria, Canarias tiene que apostar por la economía verde, todo lo que hemos dicho de economía ligada a la naturaleza, por la economía azul. Ese debe ser nuestro campo de futuro, investigar en las algas para la medicina, las algas para la producción de alimentos, las algas para los biocombustibles. Y en este momento nuestra universidad es pionera en el mundo. Y aquí está el Banco Español de Algas en Canarias, en Taliarte. Por lo tanto, ese puede ser otro nicho de futuro. Y la economía circular. La economía circular es la economía de reciclar, de aprovechar, de hacer partícipes a los colegios, a las familias, para que lo aprovechemos todo. Fíjense, hagan ustedes este análisis. Vamos a comprar cualquier cosa al supermercado y muchas veces nos cuesta más, ocupa más espacio la bolsa de lo que compramos que lo que contiene. Pues todo eso está haciendo un daño enorme natural. Todo eso reciclarlo cuesta muchísimo. Bueno, quiero decir, ahí estamos avanzando. Y cuarta cosa, si no pierdo la memoria, cuarta cosa era lo del tema de la agricultura. Eso pasa por el control de las aduanas de nuestro puerto. Y ahí no hay casi ningún tipo de control. Y por ahí han entrado todas las plagas y eso desgraciadamente ha condicionado mucho el desarrollo de nuestra agricultura y ha hecho también mucho daño al medio, a las palmeras. Con los almendros hubo un problema hace un año. Claro, eso es un problema. Claro, es verdad que este es el puerto más importante del Atlántico Medio, que por aquí pasa todo lo que tiene que pasar. Se está detectando incluso ahora peces que vienen de otros lugares arrastrados por las plataformas petrolíferas estas que están en el puerto de la Luz. Bueno, claro, todo eso nos afecta. Es un precio que pagamos por tener ese puerto con tanto tráfico, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a plantear las preguntas y Antonio contesta todas a la vez. Así parece. Aprovechen ahora. A ver cuántas palabras he pedido. 1, 2, 3, 4. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Precisamente acaba de hacer usted alusión al tema del reciclaje. Yo considero que es una cuestión fundamental para todo este proceso y para mejorar toda esta situación. Y mi pregunta realmente es, ¿se recicla en Gran Canaria? Porque existen muchísimos mitos al respecto y me gustaría saber si el proceso de reciclaje llega a su fin o realmente acaba cuando yo, como ciudadana responsable, deposito mi garrafa de plástico o mi botella de vidrio en el contenedor pertinente. Gracias. Gracias. No. Ah, perdón. Oh, perdón. Jorge, tú confías mucho en mi memoria, Jorge. ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con el barranco? Yo estoy de acuerdo con lo que decía don Pedro antes con respecto a las aguas residuales que se están virtiendo al mar, del cual vivimos, del cual nosotros ahora mismo, cuántas playas están en una situación anómala, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo y habría que meterle mano a eso cuanto antes porque depende de nuestra economía. Y otra cosa es las carreteras de casi toda la provincia, las cunetas llenas de latas, llenas de porquería, eso da un mal aspecto terrible que los ayuntamientos tienen que meter mano en eso, que no es muy difícil, hacerlo. Había más cosas, pero esas son dos cosas que son, creo, importantes, que el mar, que es donde nos bañamos, que nos tragamos el agua esa que no está bien, y la vista por donde pasamos, que tampoco está bien. Está aquí, se recicla el vidrio aquí, y se recicla el plástico, y se recicla el papel, y se está trabajando con el aceite, y se está trabajando también con la ropa. Por ejemplo, en el sureste ya yo estuve en su momento en el sureste, desde la Mancomunidad también, todo un programa, y existen contenedores, y hay otras ciudades que tienen ya, sí se recicla, claro que se recicla, es muy importante. Se recicla mucho menos que lo que se necesitaría, porque yo creo que hay que hacer mayores esfuerzos de concienciación. Es muy importante lo de los colegios, siempre te dicen los padres, es que a mí me ha llevado a reciclar mis hijos o mis nietos, porque llegan y me dicen, no, papá, el plástico en el amarillo, no. Claro, eso es muy importante, el recibir esa educación desde niños, ¿no? Para irnos formando, generando conciencia, pero se hace. Pero hay que hacerlo, es muy importante, pero lo ideal sería que consumiéramos menos de productos que tienen que ser reciclados, que a lo mejor consumiéramos menos plástico. Que yo soy uno de ellos, yo quiero decir, yo todavía intento llevar la bolsa esa pero casi siempre se olvida muchas veces y al final dice, bueno, pues déjame los 5 céntimos para la bolsa de plástico. Y deberíamos no hacerlo, deberíamos dejar de utilizar los plásticos, porque no se degradan, vamos a estar permanentemente... Y como eso, muchísimas más cosas. Barranco La Mina.
Es verdad, la banco la mina, pero desgraciadamente, en estos momentos nuestras presas están a un 16% de su caudal, a un 16% las presas de Gran Canaria. Vamos a vivir momentos de sequía. Lo del cambio climático no es un cuento, es así, desgraciadamente. Y a lo mejor dentro de unos meses viene una lluvia como la hace un año en Telde, un año y pico, y se lo lleva todo. Y además no llovió arriba, sino llueve abajo y se lo lleva y arrastra, ¿no? Y como estamos acostumbrados a dejar los coches en los barrancos y a dejar los coches porque no llueve, bueno, después se producen los desastres que se producen. Pero sí es verdad que en el Barranco de la Mina, como pasó en el Guayadeque, yo soy de Agüimes y yo iba al Barranco de Guayadeque y iba con el Colegio de los Hermanos de la Salle de excursión al Barranco de Guayadeque, y yo recuerdo de niño atravesar todo el barranco sin que nos diera el sol, en medio de las cañas, las llameras, los nacientes que bajaban por el barranco. Ya no quedan nacientes, han desaparecido 60 nacientes en el Barranco de Guayadeque. Y lo mismo ha pasado en el Barranco de la Mina. Es verdad que hace 40 años se hizo una conducción por una heredad, pero eso afecta lo que ha afectado, como afectó al Barranco de Guayadeque, también una galería que transcurre por el subsuelo, pero es que estamos en un momento de sequía en las islas y vamos a peor y se agotan los acuíferos. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, una primera medida que estamos adoptando es intentar hacer, ya estuvimos el otro día con los técnicos del Consejo Insular del Agua, vamos a hacer bancadas para retener las aguas de la lluvia, vamos a hacer captadores de humedad, estamos trabajando con una empresa en poner captadores de la humedad y eso después va al barranco, producir humedad, para mantener la flora del lugar. La agricultura y la ganadería, bueno, eso, muchísimas cosas. Creemos firmemente en la soberanía alimentaria, en lo que significa la filosofía de la soberanía alimentaria. Mayores cotas de producción local, pero todo lo que gira a la protección del mundo rural, a ofrecer oportunidades a la gente del campo, crear bancos de suelo, bancos de semillas, incentivar la agricultura ecológica, crear una marca que hemos creado, Gran Canaria me gusta, una feria Gran Canaria me gusta, sumar esfuerzos, por ejemplo, con los 800, con la ASIRE, que es una asociación de cocineros de Gran Canaria. Vamos a hacer un gran evento gastronómico aquí en los próximos meses. Vamos a ir a Madrid Fusión, es decir, potenciar nuestro producto, que tienen una calidad extraordinaria y, por lo tanto, favorecer su producción y su consumo, generar conciencia. Es decir, mire, todo lo que importemos de exterior, si nosotros traemos un yogur de Austria, de Francia, ese yogur ha consumido muchísimo combustible, ese yogur ha contaminado muchísimo, porque claro, hay que traerlo en un transporte aéreo, que si lo producimos aquí, sino como decía, eso es kilómetro cero, eso es huella ecológica muy baja, por lo tanto hay que hablar de todo eso, generar conciencia para que consumamos también producto local, y estamos trabajando en ello. Las aguas residuales al mar, en Gran Canaria no, en Gran Canaria no. Claro, entonces tenemos que decir ese mensaje, aquí se ha hecho esa tarea, aquí siempre habrá algún problema. El otro día un vertido en la playa de las Alcaravaneras, se dijo que si un barco y después parece que era de los baños, da lo mismo, es decir, eso es un accidente, no se debe producir, pero se produce. En el Confital si terminan sin saber exactamente por qué se produce una filtración, parece que puede ser una filtración del saneamiento de la isleta, pero no lo saben todavía, están buscándolo, se corrige el saneamiento y ya está, pero las desaguas, las que se depuran, las que se tratan, y el 50% va a la agricultura, el 50% va a la agricultura. El tema de las carreteras, la limpieza de las carreteras, sí. Sí. Y yo voy a hacer una reflexión. Las administraciones públicas, de luego, tenemos la obligación de velar porque las cunetas, las carreteras, el medio natural esté limpio. Y en el caso de las carreteras hay un contrato con una empresa que es la que se encarga del mantenimiento, de la limpieza, y tenemos que exigirle más probablemente si hay en algunos lugares donde aparece resto. Pero ¿y nosotros? Eso viene del cielo. Eso lo producimos nosotros.
Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decir, nosotros no podemos favorecer eso. Yo no puedo ir en el coche porque tengo el cenicero lleno, abro la ventana y tiro el cenicero. Y eso lo ves mucho uno en carretera, o porque me molesta una lata en el coche, voy y tiro la lata. Nosotros tenemos que hacer mucho. Hay que pedir a los ayuntamientos, hay que pedirle al cabildo, pero también podemos hacer mucho nosotros para que eso no suceda. Y después el órgano medioambiental. Nosotros estamos en contra de la ley del suelo. La ley del suelo se ha vendido como que es un instrumento para permitir el desarrollo económico con mayor agilidad. Y es verdad que mucha gente, muchos de los que estamos aquí, de la administración o de la empresa privada, hemos tenido que soportar muchas veces la paralización de la administración, la maquinaria lenta de la administración, en estos momentos más porque después de la crisis se ha perdido personal en las administraciones, por lo tanto la lentitud es mayor. Y eso desespera muchas veces cuando quieres montar una fábrica o quieres hacer una reforma en tu finca y que ves cómo eso se dilata, ¿no? Pero esta ley del suelo es una excusa para permitir otro tipo de cosas, que yo creo que va a hacer mucho daño a nuestro territorio. Por eso el Cabildo, y se elimina la COMAH. La COMAH es un instrumento para Canarias que yo creo que tenía pocos medios y eso provocaba también la paralización. Si creas un instrumento, si haces una ley, tiene que ponerles medios, recursos para que sea efectiva. Y la COMAH no lo era. Pero desde el Cabildo yo creo que es bueno que hagamos un instrumento de control, que tenga una parte técnica, puramente técnica, y otra parte en la que estén los ayuntamientos, estén los sindicatos, estén las organizaciones empresariales, y que todos opinemos sobre las propuestas que se hagan sobre nuestro territorio y los que planteen los técnicos sobre el planeamiento de los municipios o sobre las propuestas que haga una iniciativa privada para poner en marcha una urbanización o una industria, etcétera, ¿no? Que haya un control público para que no se cometan desmanes, ¿no? Bueno, hemos estado 1 hora y media, larga. Yo me imagino que no se quede nadie con nada en el tintero, por favor, que aprovechen hoy, pues que está Antonio por aquí y haga, pero rapidita la pregunta porque sí, para tenemos... Y hay gente que tenemos que llegar a Güime, ¿eh? A ver, tiene que... y a Sardina, Marín, y a Sardina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, La pregunta concreta. Yo soy vecino de Barsequillo, de Tenteniguada, y es cierto de que se debe reciclar, se debe separar la distinta basura que se crea en casa. Bueno, yo tengo que andar pues unos 400 metros para aportar cada uno de los contenedores mis cosas que llevo. Entonces yo un poco me quejo de eso, de que quizás si los vecinos de mi barrio tuvieran cerca unos contenedores, pues y quizás todos recicláramos más. Respecto a lo de las carreteras, es cierto, y es cierto sobre todo en la época en la que hay gente que viene a caminar aquí al pueblo. No son quizás la gente del pueblo, sino vecinos o gente de fuera, ¿no? Y eso es un poco mi queja o mi... Yo creo que la primera va más para el alcalde que va. Es buenísimo para... Dice el alcalde que aprovechar para llevar la basura y andar, que es bueno para hacer ejercicio. No, pero es verdad que cuanto más se facilite, es más difícil en un sitio, yo que sé, como el cruce de Arinaga, que está todo el núcleo centralizado y es más fácil que sitios donde tiene la población más dispersa y es más difícil llegar, es más difícil para llegar los camiones, es más difícil para poder acceder a instalar los contenedores. Y lo de... Sí, no, yo no estaba acusando a nadie, sino diciendo... Es que, digamos que era también el mensaje central de mi intervención aquí esta noche. Nosotros podemos hacer mucho. Está en nuestras manos cambiar las cosas. No podemos decir siempre, me lo cambiarán otros, lo cambiarán los políticos, lo cambiará el cabildo, lo cambiará el ayuntamiento, lo cambiará el cura. El tema espiritual me refiero también a hacer de nosotros mejores personas, a despertar en nosotros
mejores sentimientos, digamos, en lo que hablaba a la hora de ser seres humanos, donde prevalezcan las decisiones del espíritu, no las de las prácticas, ¿no? las más mercantilistas. Digo que todos, pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer nosotros todos un esfuerzo para hacerlo posible, ¿no? Bien, saben que antes... Muchas gracias. Muchas gracias. Saben que... Ha sido un placer, de verdad, además ver la iglesia llena y con la atención con la que han seguido esta charla, hora y media, yo les agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Para nosotros es un lujo y un honor tenerte por aquí. Para la parroquia, lo que era importante, saben que en San Miguel siempre intentamos dar algunas charlas abiertas a personas que sean de la comunidad y que no lo sean. Y hemos intentado, y este es uno de los temas que queremos seguir trabajando porque nos tenemos que sentir, sobre todo a los que nos toca decir que somos cristianos, también responsables del cuidado de la tierra, como nos invita el Papa. Y tenemos que poner medios concretos. La transformación es personal, es ambiental y estructural. Y esos cambios los tenemos que hacer entre todos. Gracias, Antonio. Queríamos tener un detalle contigo con 2 libros de la OAC. La OAC tiene uno que es Cristianismo y Economía y otro de los temas de los que hablaste antes, cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente, el trabajo y la pobreza. Muchísimas gracias. Y espero que te ayude, para que te ayuden a ampliar la reflexión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias al alcalde.